Estimados hermanos, el Señor les bendiga en esta tarde. Nuevamente estamos dispuestos a poder soltar la palabra del Señor y veremos en esta tarde una leve tribulación. Le invito a buscar la palabra de Dios en esta oportunidad en 2 de Corintios capítulo 4 versículos 7 al 9. 2 de Corintios capítulo 4 versículos 7 al 9. Y damos lectura a la palabra del Señor. Dice: Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. El Señor bendiga la lectura de su palabra. A nosotros nos encanta mostrarnos frente a los demás quiénes somos. Solemos presentarnos como que somos alguien. Hasta un sencillo cursillo lo añadimos a nuestra biografía, currículum. Incluso a la iglesia llegamos presentando muchas veces nuestras credenciales. Sin embargo, aunque tengamos una larga biografía, todos por parejo, los cristianos somos comparados como simples vasos de barro. Y los vasos de barro representan simplemente la fragilidad con la cual somos comparados. Los elementos, como jarros, ollas y vasijas, que se hacían de este elemento de la tierra, hacía considerar la fragilidad de ellos, lo fácil que eran para poder romperse. Fíjese que la palabra que se utiliza griega para barro es una palabra que significa ostraquinos. Ostraquinos. Pero aquí está la contradicción, lo que Pablo está diciendo, que a pesar de esta fragilidad se ha depositado un gran tesoro dentro de nosotros. Aquí tenemos entonces el tesoro versus el barro. En 1947 se hizo uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de la historia bíblica. En las cuevas del Qumran se hizo uno de los mayores descubrimientos, que fue entre comillas casual, que queremos que nada es por casual sino es por obra de Dios, donde un beduino, un pastor de ovejas tal vez, buscando a una de ellas, tiró una piedra adentro de una de estas cuevas y se hizo uno de los mayores descubrimientos en la historia de la palabra, donde habían eh, varios rollos de la palabra del Señor en ese lugar, muchos de ellos intactos, aun cuando las vasijas, muchas de ellas estaban deterioradas, sin embargo los rollos estaban intactos, varios de ellos. Fíjese, hermanos, cómo es la comparación con nosotros. Esta comparación también, como vasos de barro, nos lleva a un incidente en la época de Gedeón, por ejemplo, donde Gedeón reunió a unos 300 hombres para liberar al pueblo de los numerosos invasores madianitas. Y cada hombre tenía en su mano una antorcha y una vasija de barro. Llevaron sus antorchas dentro de las vasijas para que a la luz, la luz no pudieran verse. Pero ya cuando estaban cerca del enemigo, de los madianitas, rompieron las vasijas. Y no fue hasta que las vasijas fueron rotas que la luz pudo brillar en la oscuridad. Mire lo que ocurre con nosotros, la comparación. Hasta que las vasijas fueron rotas, pudo brillar la luz en la oscuridad. Eso pasa muchas veces con nosotros los creyentes. Nosotros los creyentes somos comparados con vasos de barro. Vasos de barro que en la vida pasan por también una serie de procesos, muchas veces dolorosos. El apóstol Pablo diría en 1 Corintios capítulo 4, versículo 11 al 13: hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir,
Con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo. Y hasta el día de hoy, dice el apóstol Pablo. Entonces, esa es la pregunta que nos hacemos en esta hora. ¿Cómo está usted si somos considerados por el apóstol Pablo como un vaso de barro? ¿Cómo usted está como vaso? ¿Está fuerte? ¿Está desgastado, enfermo, abatido por situaciones de carácter externo? Fíjese, hermano, que esta vasija que somos nosotros, también debemos sentirnos identificados con los padecimientos de Cristo. Estos son tiempos difíciles, hermano. Este es un tiempo donde ha aumentado los problemas mentales. La tasa de problemas psiquiátricos ha aumentado en un 15% y los suicidios, fíjese que ha aumentado en este tiempo de crisis en un 25%. Muchos cristianos también pasan por una serie de cuestionamientos y crisis de fe. Pablo nos dice en este pasaje que hubieron circunstancias que las cosas no iban como él las había planeado. Él estuvo atribulado, él estuvo en apuros, él estuvo perseguido y hasta derribado, pero nunca permitió que la depresión llegara a su vida. De lo que Pablo nos habla, hay 4 infortunios de que estos vasos de barro pasan, pero a su vez Pablo los califica como con 4 frases negativas, cuya frase negativa es pero no. Fijémonos entonces en estos pasajes que Pablo nos dice y que acabamos de leer. Primero él dice, estamos atribulados en todo. Y ahí está el primer pero no angustiados. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados. El significado básico de este pasaje entonces de atribulado es estar en una situación en la cual no se soporta las presiones de este mundo, tanto sean de carácter físico, mental, psicológico y socialmente. Atribulados, pero no, dice él, angustiados. O sea, Pablo no está angustiado. Debemos recordar que el apóstol Pablo exhorta a los filipenses en el capítulo número 4, que él dice que por nada debemos estar angustiados, sino que todas las cosas sean llevadas a Dios en oración. En segundo lugar, él dice en apuros, pero el segundo pero no. ¿Pero no qué cosa? Pero no desesperados. En apuros, en aprietos sí estamos, en escasez, en falta de salud, pero no desesperados. ¿Qué quiere decir eso? Pero no desahuciados, pero no sin esperanza. Estaremos en apuros, pero no desahuciados, pero no sin esperanza. El tercer pero no. Perseguidos, pero no desamparados. Perseguidos. Somos buscados por todas partes y de todas formas por el enemigo. Somos acosados como una presa por un cazador, esperando un descuido de nosotros. Pero no. Perseguidos, pero sin amparo, no sin amparo, pero no somos abandonados, porque el Señor nos ha prometido estar siempre con nosotros. El cuarto, pero no, derribados, pero no destruidos. Nos sentimos como el suelo muchas veces, derribados, abatidos anímicamente, desalentados muchas veces. Hemos caído como una vasija de barro al suelo. Estamos como fracturados y débiles, pero no destruidos. O sea, pero se mantiene intacto en nuestro interior la fe en Cristo, porque no estamos arruinados, porque no nos sentimos inutilizados. La capacidad de resistencia de la fe del apóstol Pablo, hermanos, fue probada al límite. Nosotros sabemos el listado de su sufrimiento. Fue azotado con varas, fue arrojado a la prisión y con grilletes en sus pies. A pesar de eso, él oraba y cantaba
a medianoche. Una atroz tormenta en una oportunidad, en Hechos capítulo 27, se levantó en el mar, que casi le hizo perder la esperanza a todos. Pero Pablo, que estaba a bordo, hizo un llamado a todos: tened buen ánimo. ¿En qué sentido? De que el Señor le había hablado que ninguno de ellos, hermano, perecería. Fíjese que en otra oportunidad, Pablo, en Listra, en el capítulo 14 del libro de Hechos, tuvo una experiencia terrible, porque Pablo fue apedreado por una turba, y pensando de que Pablo estaba muerto, dice que lo arrastraron de la ciudad, y ahí lo dejaron. ¿Qué hizo Pablo? Hermano, ¿se levantó y se fue? Pablo se levantó, dice la palabra, y entró en la ciudad, animó a los discípulos y les exhortó lo siguiente: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14, 22. Pablo tenía claro que si no hubiera sido por la intervención de Dios, estas aflicciones habrían anulado su fe, habrían anulado su servicio cristiano y lo habían anulado a él como persona. ¿Sabe cuál era el mayor consuelo de Pablo a pesar de las tribulaciones? Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien para el progreso del Evangelio. Mire, la palabra de resignación del apóstol Pablo. Hermanos, quiero que sepan, no se angustien, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien para el progreso del Evangelio. Él nunca se sintió abandonado. De hecho, Pablo, a 2 Timoteo capítulo 4, versículo 17, él dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí se llevara a efecto la predicación. Hermanos, tú que eres un predicador, tú que eres una persona que da testimonio, ¿acaso no hay mayor consuelo para ti? El progreso del Evangelio, que todas tus angustias, dificultades y problemas han valido la pena. Mira lo que dice más adelante en el versículo 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aun que este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Versículo 17. Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Pablo, en esta oportunidad, nos invita, hermano, a soportar las aflicciones visibles por el mundo de gloria invisible. Pablo, así como también nosotros, debemos estar conscientes de que su cuerpo físico se estaba desgastando. Sin embargo, el hombre interior, él dice, se estaba renovando de día en día. Entonces, aun cuando esta leve tribulación, en apuros, perseguidos y hasta derribados, sabía que sería una leve tribulación. Hermanos, nosotros escogemos cómo vivir: en angustia, en desesperación, en desamparo o en destrucción, que es temporal y visible. O nuestra mirada está en las cosas invisibles, que son eternas, como dice el apóstol Pablo. A veces los problemas que estamos pasando nos parecen tan largos y eternos y que no se van a ir nunca. Pero cuando las comparamos con la gloria de Dios, con la gloria eterna, que es mayor, la aflicción
perecerá. Como dice Pablo, será como una leve tribulación, una leve aflicción. El doctor Schumann, que es un científico alemán, él dice que desde el año 2000 la velocidad de la Tierra aumentó en su rotación. ¿Y qué significa esto? Nosotros no somos científicos y no sabemos si lo que dice Schumann es verdad o no, este científico. No sabemos. Pero sí hay una cosa que sí sabemos, porque nosotros conocemos la palabra de Dios. Schumann dice que la velocidad de la Tierra aumentó en su rotación. Y él dice también que por tal razón los días son más cortos. Nosotros no sabemos si la teoría de Schumann es correcta, pero sí conocemos la palabra. Y la palabra de Dios dice, en Mateo 24:22, que a causa de los escogidos, los días serán acortados. ¿Acaso no es así, queridos hermanos? ¿O no le parece a usted que los días son más cortos, incluso estando ahora en casa? Así como la noche, de fugaz, también se nos va el día. El Salmo 90, versículo 4, dice que nuestros años son como una vigilia de la noche. Y si usted está de acuerdo que la vida es fugaz, entonces también estará de acuerdo que lo que suframos en esta vida será algo ligero, hermano. Será algo leve, será algo que pronto pasará, pero traerá consigo un eterno peso de gloria. Por lo tanto, no nos fijemos nuestra vida tanto en lo que se ve, que ya, hermano, que son visibles, que son pasajeras, que son fugaces, que son temporales. Fijemos nuestros ojos en las cosas que no se ve, que éstas sí que son eternas. Hermanos, termino la palabra de Dios recordando lo que dije en un principio. Somos un frágil vaso de barro. ¿Nos desgastaremos? Claro que sí. Pero es nuestra tarea conservar intacto el gran tesoro que el Señor ha depositado en nuestro interior. La fe, el Evangelio, la palabra de Dios. Hermanos, y lo que pasemos, la dificultad que pasemos, como estos frágiles vasos de barro, considerémoslo, que simplemente será una leve tribulación. Que Dios añada bendición a la palabra y el Espíritu Santo haga, cierto, los efectos por medio de ella en nuestros corazones. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Yo quiero ser, Senhor amado, como vaso en las manos del alfarero. Quiebra mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, como tú quieras, Señor amado. Eres el alfarero y yo soy el vaso. Quiebra mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser
vaso nuevo, quebra mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser vaso nuevo, como tú quieras, Senhor amado. Eres el alfarero y yo soy el vaso. Quebra mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Quebra mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo.